buenas, ya estamos otra vez aquí en Vuelta Rápida GT. Ya sabemos que no tenemos la periodicidad que quisiéramos, pero sin casi carreras, ¿qué queréis que hagamos? ¿Qué queréis? O sea, bastante está que nos juntamos por el Zoom e intentamos traeros contenidos interesantes. Y el de esta semana, Dios mío. Diego Carabaña, ¿cómo estás? Buenas, Ramón. Buenas tardes. Oye, hoy, Deseando esta hoy entrevista. además es de los tuyos, de estos Sí, ingenieros que tenéis la cabeza así un poco rara, ¿no? sí, un poco especial esa. Hablaremos ahora. Los oyentes más veteranos del lugar recordarán perfectamente a nuestro protagonista, Pedro García Martínez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos de Vuelta Rápida. Cuando estábamos en el circuito del Jarama, sí que vino a visitarnos un día de aquella, yo creo, que se vestía más que de negro, de rosa. Bueno, sí, de hecho, de hecho fui creo que 2 o 3 veces incluso. Sí. Sí, creo que sí. Y probablemente fuera alguna vez de camisa rosa, porque siempre ha sido un color que me gusta. Pero sí, en aquella época era ya amigo del programa. Para los que no te conozcan, está claro, llevas vemos por ahí detrás una gorra color papaya, una chaqueta negra también con eh, ribetes naranjas y pone McLaren. La llevas, obviamente, porque no es como yo, que llevo una de Martini y no tengo nada que ver, más que me pueda tomar un vermú de vez en cuando al mediodía y que me gustan los rallies, pero McLaren, ¿qué haces? ¿Qué hace Pedro García en McLaren? Pues Pedro García ya lleva casi 2 años en McLaren, y lo que hago es lidero un equipo de ingenieros con mucho talento, y miramos proyectos de correlación aerodinámica. ¿Qué es, en líneas generales para los aficionados, qué estamos hablando cuando decimos correlación aerodinámica? Siempre tienes como 3 avenidas de diseño de un coche, o 3 herramientas que usas principalmente. Una es mirar los resultados del circuito. Después tienes un túnel de viento donde haces ensayos de aerodinámica con un modelo a escala. Tienes CFD, que es la aerodinámica por computación en ordenador. ¿Y qué pasa? Que siempre entre esos 3 ambientes aparecen diferencias, y siempre lo que tienes que hacer para asegurarte que el coche sigue mejorando y sigue siendo más rápido de evento en evento, pues lo que tienes que hacer es que las diferencias entre de esos 3 ambientes sean las menores posibles. Y entonces ahí estamos nosotros tratando de ir mejorando, y hacer que nuestro desarrollo sea más exitoso a la hora de encontrar mejoras, para así poder competir contra nuestros rivales, que no se quedan quietos. Y a nivel más, vamos a bajar un poco a la calle, ¿qué es? Ir Claro. cambiando Ujú. el alerón trasero, el delantero, que si el difusor así, asá, oye, vamos a ir cambiando un poquito. La aerodinámica en general, que también para los oyentes, ¿qué tenemos, cuál es la diferencia entre un Fórmula 1 y un coche de calle en general? En líneas así un poco genéricas, los coches de Fórmula 1 son capaces de generar una fuerza G bastante grande para pasar por curva, para ir más rápido en curva. Tú cuando ves un Fórmula 1 en un circuito verás que frenan en el último momento, en los últimos 50 metros, y a lo mejor pueden pasar de 340 a 100 kilómetros por hora en decenas de metros sin problemas. Todo esto viene porque se ayudan de lo que sería la fuerza del viento, ese diseño aerodinámico. ¿Y qué significa eso? Que los principios de ingeniería que hacen que un coche vaya más rápido y se pegue más al asfalto en la curva y vaya más rápido, son los mismos que generan lo que sería la sustentación aerodinámica de un avión. Y entonces, por medio de alas y otros diseños en concreto,
vas controlando mejor lo que hace el aire alrededor de tu coche y así es como se han ido bajando los tiempos por vuelta durante los años y años. Entonces, para llegar a eso tienes que ir haciendo pruebas, tienes que ir mejorando los diseños de cualquier parte, como dices tú, el alerón trasero, los alerones delanteros, lo que serían las formas del coche en general. Y poquito a poquito vas mejorando y compitiendo con las mejoras que tienen otros coches que están compitiendo contigo, porque al fin y al cabo las diferencias de tiempo por vuelta son mínimas. Cuando lo piensas, que coches significativamente distintos, al menos dentro del mundillo, si lo ves desde una grada, pues a lo mejor te parecen todos los coches muy parecidos, pero pintados de manera distinta. Pero siempre tienes los diseños de unos y otros que pueden hacer que tengas un factor diferenciador que te hace que subas y en algunos circuitos dices, este equipo ha estado particularmente inspirado, o, pues entonces puede ser que tus mejoras de diseño, que las partes nuevas que has traído al circuito se comporten tal y como tú esperabas a la hora de fabricarlas y de crearlas en su momento original, y toda esa parte es lo que tratamos de mejorar constantemente. Porque cambia mucho el diseño aerodinámico de un coche de un circuito respecto a otro. Pues son evoluciones progresivas. Creo que a lo mejor una cosa que siempre se puede ver es, en lugar de centrarte de una carrera a otra carrera, siempre puedes ver la evolución de los tiempos que hay entre probar en Barcelona el año pasado a probar el Barcelona este año, o cuando se hacen los tiempos de invierno, de los test de pretemporada, y cuando llegas a lo que es la propia carrera, que siempre había sido en mayo o algo así. Entonces puedes ver que cuando ya no lo miras todo de una manera muy granular de carrera a carrera, puedes decir, pues mira, han mejorado los coches en 5 décimas. Entonces, toda esa mejora la puedes atribuir a las distintas mejoras que hay de un coche, sean de aerodinámica o de Motor. setup, sí, o del motor, claro, todo influye. Y siempre ves que hay una bajada constante de tiempos. Y el piloto también influye, ¿no? El piloto, por supuesto, yo ahí ya como ingeniero, pues siempre tiro un poco a la tecnología, pero por supuesto que el piloto tiene una importancia principal, fundamental. Si le das a un piloto un coche que tiene un comportamiento superior, el piloto va a tener más confianza, con más confianza va a frenar más tarde, con más confianza va a atacar las curvas más fuerte, sí, digamos como que tienes un plus de velocidad si el piloto está en un periodo, en un momento del año particularmente inspirado. Como en todo, los coches se comportan a veces mejor o peor, pues los pilotos también tienen su curva ¿cómo decirlo?, de performance, su curva de comportamiento, de éxitos, y todo eso, por supuesto que tiene mucha influencia. Oye, y tu trayectoria en la Fórmula 1, porque ya llevas unos cuantos años en lo que se llama el Gran Circo. Ujú. Cuéntanos cómo empieza todo y por dónde has ido pasando. Sí, la verdad, empecé en julio del 2005, así que ya llevo unos cuantos años, sí. Mi primer equipo fue Red Bull, fue mi primer trabajo en la Fórmula 1. Siempre había querido entrar en la Fórmula 1 desde pequeño. Soy de la época pre-Alonso, digamos. Entonces, yo me acuerdo que cuando crecía, cuando era pequeño, cuando iba a clase, y esa época en los 80, yo ya me gustaba ver las carreras, me gustaba ver los McLaren de Senna y de Prost. En esa época yo me acuerdo que era más de Prost. A lo mejor si lo tuviera que juzgar ahora, yo elegiría a Senna, pero en aquella época quizá
como crío, no te fijas solo en los coches o lo que sea, también me gustaba Prost por su estilo de pelo, así, no sé, ese tipo de cosas, pero me gustaba levantarme por las noches cuando había alguna carrera en Japón, con mi padre, que siempre le había gustado hacer maquetas, entonces un poco ese hobby inicial se fue convirtiendo más en un poco una realidad cuando dije, a ver, me gustaría estudiar ingeniería, empecé a hacer ingeniería industrial. Al completarla o cuando estaba ya completándola en mi último curso, yo ya estaba mirando qué podría hacer lo siguiente y empecé ya a mirar y a enfocar mi futuro a Inglaterra, a la Fórmula 1 y dije, pues voy a hacer un máster de aerodinámica en una universidad de Inglaterra, que siempre había sido una de las prestigiosas a la hora de dar o suministrar a ingenieros a equipos. Entonces me vine, fue mi primera experiencia fuera de España. Fue algo bastante interesante el ya hablar siempre en inglés, eh, dar asignaturas, pero bueno, también como era de ingeniería, lo bueno que tiene es que somos muy numéricos en ese sentido. Si fuera a lo mejor una carrera de letras, a mí me hubiera costado mucho más la adaptación, pero como hablas mucho con números, pues ahí fue poco a poco creciendo en mí las posibilidades de realmente entrar en Fórmula 1. Y entonces llegó en aquel momento, en el 2005, una serie de entrevistas y conseguí entrar en Red Bull en ese momento y fue como un cambio total. Había conseguido ya ese sueño de entrar en la Fórmula 1 como ingeniero de aerodinámica. Y ya a partir de ahí, pues como dices, ya han pasado muchos años y también he pasado por distintos equipos. Entré en Renault cuando Alonso volvió, o sea, él ya había ganado dos campeonatos en ese momento. Me acuerdo que firmé y de repente salió la noticia, Alonso vuelve a Renault. Y yo, mira, interesante. Ese año tuvimos dos victorias, que fue algo bastante importante. Para mí eran mis primeras victorias en Fórmula 1. Entonces eso siempre como que te acuerdas de ello con cariño. El coche además acabó como muy fuerte al final de la temporada. Habíamos hecho un buen desarrollo a lo largo del año. Volviendo atrás a esa pregunta de cómo van evolucionando, es poquito a poquito, ves como a lo mejor algunos equipos empiezan la temporada en las primeras carreras y dices, bueno, están ahí, están cerca, pero no acaban de competir con el coche que está dominante ese año. Pero sin embargo, a final de la temporada, si tu diferencia con el equipo que está siendo dominante, en lugar de ser 5 décimas, se convierte en 1 décima o 2 décimas, dices, pues mira, ya se han acercado, ya han ido mejorando a lo largo del año. Entonces ahí fue toda esa parte de empezar mi carrera, digamos, porque fueron también un poco ya ahí yo tenía unos 20 y tantos años. Entonces, poco a poco vas ahí creciendo de manera profesional. O sea, trabajaste también con Briatore. A ver, sí. De hecho, en mi primer año estaba Briatore, en el segundo, porque estuve en Renault unos 2 años y medio más o menos. Y sí, trabajé con Briatore. Lo único también ocurrió en la época en el que hubo cierto problema de las reglas con una victoria en Singapur de Alonso que había tenido ahí, que había habido ciertas órdenes dentro del equipo en aquel entonces. Y a Briatore creo que le penalizaron para mi última época allí, digamos mi segunda mitad en Renault. Pero sí, coincidí con Briatore, con Pat Simmons, con Bob Bell, con todos, con unos nombres que siempre han sido bastante grandes dentro Casi de lo nada que el es la Fórmula aparato. 1. Sí. Bueno, y si hablamos de nombres grandes, también en Red Bull estuve ya trabajando con Adrian Newey, que empezó a los 6 meses de empezar yo. Llegó él, la gran superestrella de la aerodinámica, además. Era como algo así como el gurú o el dios del viento. Y entonces se aprende mucho de todas estas
personas con tanto talento, la verdad. Cuando hablas con ingenieros que son famosos en general, lo que sí te das cuenta es lo mucho que puedes aprender de ellos. Realmente han llegado a estar en la cúspide de su profesión porque son buenos. Así que cuando hablan, debes escuchar porque, vamos, Y, aprendes mucho. y me imagino que son personas normales, Sí, como tú y sí, yo. exacto. Es un poco, ¿cómo decir? Como cuando empiezas a conocer a alguien, a celebridades, ¿no? Ves a la gente en prensa, ves a la gente en la televisión, y se crea siempre un aura, pero realmente son personas, se dedican, trabajan tan duro como el resto, pero claro, tú en el momento que conoces a ciertas personas así, pues oye, te llevas te entran hasta nervios, pero Sí. también le pasa a la gente, yo que sé, con gente como los actores, cuando ves a algún actor por la calle, pues también tendrán que ir de compras, también tendrán que ir a un pub a tomarse algo, así que es algo curioso. De hecho, en Pero Madrid es un poco también, lo curioso de ahí es cuando eres de una ciudad de fuera de Madrid, pues no, realmente no ves a nadie famoso vienes como a tal. Madrid, te encuentras con Santiago Segura. Exacto, Sí, exacto. correcto, correcto. Eso es cuando fui por primera vez a Madrid, ya dices, ay, va, mira, mira, alguien famoso Sí. que siempre te choca. Es algo divertido esa parte, pero sí, es gente normal, Claro, y de de buen repente trato y todo. tú llevas primer puesto de trabajo en la Fórmula 1 en Red Bull, llega Adrian Newey, es como decir, tío, estoy aquí en el Madrid jugando con Cristiano Ronaldo al lado, Exacto, ¿no? yo sería un canterano, digamos, Sí, en plan de nivel y estás con esa superestrella. Pero no, eso es bastante interesante, la verdad. Y poco a poco, cuando empiezas a trabajar con toda esta gente importante, pues, oye, pues algo entre se que irá pegando, aprendes y algo se irá y te pegando. tranquilizas, Sí, sí, claro, sí, sí, de todo se aprende. sí. Y ya te digo, cuando hablas con gente de este bagaje, Sí. si no aprendes, es que no puedes aprender bien, la verdad. El peinado de Newey no se te ha pegado a ti, eso sin duda. No, 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 pero bueno, Es eso es más cierto, eso es aerodinámico el cierto. suyo. sí, sí. Oye, y después, entonces Red Bull, Renault y después, Después fue un desafío curioso, pero muy limitado en tiempo para mí. Cuando surgió lo de entrar los nuevos equipos en Fórmula 1, me gustó la idea de Campos Meta. ujú, Y en ese momento dije, sí, me dejo Renault, un equipo establecido, y quiero ir a las carreras con el equipo de casa, de Valencia. Yo soy de Alicante, pues además ujú. incluso muy cerca. Y entonces volví. Pero, como digo, para mí fue muy limitado de tiempo porque quizá en esa época, cuando justo al llegar yo, todavía estaba sentándose un poco las fundaciones o los cimientos del equipo y estaba no todo lo estable que alguien ya viniendo de un equipo un poco más estable se podría esperar. Y entonces decidí casi de inmediato, en menos de 2 meses ya me había vuelto a Inglaterra, pero incluso durante esos 2 meses pasó ya de llamarse Campos Meta a llamarse Hispania Racing. Sí, Entonces, sí. estuve ahí con un grupo de conocidos ingenieros españoles, porque ya nos conocíamos de antes, los que nos volvimos a España en ese sentido. Pero sí, yo me volví al poco de empezar. Me volví a Williams, que era también otro de los equipos con tradición. Ahí Williams no estaba en su momento álgido, ya ahí había empezado como una especie de progresión por la tabla media, eh, pero también fue un tiempo interesante. En Williams incluso seguía como ingeniero de aerodinámica. Todo este periodo era ingeniero de aerodinámica de diseño puro y duro, tratando de encontrar mejoras
en el diseño de los coches en distintas zonas del coche. Puedes trabajar en difusores, en alerones delanteros, traseros, frenos, toda esa parte ya la había cubierto. Entonces yo cuando fui a Hispania siempre quería ir a los circuitos. Entonces en cierto momento, al cabo de 2 años y pico de Williams, me salió la oportunidad de firmar por Force India para hacer precisamente eso, convertirme en un aerodinamicista de circuito, yendo por todo el mundo, viendo los datos del circuito de primera mano, en directo, tomando decisiones de si alguno de los componentes que te llegaban a pista como posibles mejoras no se comportaban igual de lo que esperabas, y de hecho lo que tenías que ahí actuar era un poco de juez. Tenía que ser objetivo, a ver, este componente viene con muchas expectativas, pero no se comporta tal y como tú esperabas, así que tienes que decir, pues me temo que tenemos que volver al alerón delantero anterior. No podemos poner la mejora porque no se comporta como esperábamos desde aerodinámica. Porque hasta entonces, o sea, en Force India pasas a ir por los circuitos, en Renault estabas en Enstone, en el Williams túnel de en viento, Grove, o sea, toda siempre esa parte. estabas, digamos, en el back office al final, en lo que es la fábrica, digamos, ¿no? Sí, Pero, oye, exacto. antes de pasar a Force India, es que has pasado rapidísima, casi tan fugaz como el paso por HRT. Vamos a detenernos un poco en pues, qué bonito hubiera sido el proyecto del equipo español. Qué pena cómo acabó, pero sí que hubiera sido muy bonito, ¿verdad? Sí, creo que ahí lo que faltó, porque digamos que había dos aspectos. Tenías Campos y tenías Meta. Meta era una compañía, creo que se dedicaba más a lo que sería el marketing Sí, y sí, sí, toda esa parte comercial, digamos. correcto. Y me acuerdo que en aquella época lo que faltaba era sobre todo la parte comercial, porque lo que era la infraestructura de carreras, al venir de Campos Racing, que siempre ha sido un equipo importante tanto en todo tipo de fórmulas por debajo de la Fórmula 1, en todas estaba, en Sí. todas había ganado. Entonces toda esa infraestructura estaba, y de hecho muchos ingenieros con experiencia llegamos allí con toda la ilusión del mundo, pero faltó justo en ese momento lo que era el impulso comercial, el impulso de poner un presupuesto de verdad para apoyar a toda esa infraestructura de carreras. Patrocinadores también, claro. Patrocinadores, exacto. Entonces, si hubiera habido ahí ese apoyo de presupuesto, la verdad, tenía muy buena pinta, porque no solo ya incluso en ese momento era toda la infraestructura que aportaba Campos y Campos Racing, sino que el coche, ese coche que iba a competir con el Virgin y que iba a competir con los Lotus o Caterham Caterham, de ese sí. momento, que se llamaban, el coche también venía diseñado por Dallara, que era otra empresa clásica, histórica del mundo de la competición. Así que, si digo la verdad, yo pienso que si a lo mejor la parte de meta comercial hubiera apoyado más, yo creo que podría haber sido el mejor de los equipos nuevos, en mi opinión. Y además, y perdona que entré un poco en el terreno personal, de tu relación personal con Adrián, que le hemos recordado aquí muchísimo con esa tristísima noticia de su desaparición, que si había alguien capaz de sacar un proyecto adelante de un equipo español de Fórmula 1 era Adrián Campos. Exacto, era un descubridor de talentos total, había tenido éxito en todo tipo de las fórmulas que hay, sea GP2, sea Fórmula 2, cualquiera siempre había tenido éxitos, descubridor de talentos con los Alonsos, con los Antonio Garcías, con muchos pilotos de una clase total, han pasado en algún momento por Campos, Sí, sí. hasta incluso tocando ahora lo que es la parte de McLaren, hasta Lando Norris estuvo en Campos en cierto momento. Así que
todos esos éxitos no estuvieron soportados o apoyados en la parte comercial. Yo ahí siempre tengo esa parte que dices, podría haber cambiado mucho la historia si quizá ese brazo comercial hubiera apoyado más y hubiera aportado más. Pero bueno, también de todo se aprende y sí, una pena también las noticias recientes de Adrián, pero sí, una pena, la verdad. Oye, Imagino que eso de un proyecto de un equipo español en Fórmula 1 de verdad sería un sueño de niño, ¿no? Porque al final trabajar en McLaren o en Williams es difícil, pero está ahí, existe y más o menos sabes seguro que va a estar, pero lo de un equipo español debía ser como Era muy interesante, la alucinante. verdad. Fue como un desafío que todos los que saltamos por la borda de equipos así consolidados, todos veníamos con muchísimas ganas. Ya digo, yo pienso que podríamos haber conseguido más resultados si hubiéramos tenido ese apoyo comercial. La verdad es que no tengo ni siquiera dudas. Estoy seguro que hubiera ido genial. La parte española, sí, es esa parte del corazoncito de decir, mira, lo podríamos haber hecho. También puedo decir que en cierta manera, quizá el deporte de la Fórmula 1 o de muchos otros deportes, no es tanto a lo mejor esa parte del cuando naces de un equipo de fútbol en España te quedas ahí hasta el final. Aquí pues a lo mejor puedes entender más lo de, pues mira, me gusta muchísimo McLaren, me gusta muchísimo Williams y quizás no lo sientes tanto como el equipo inglés o el equipo español, quizás es ese equipo que te hace un poquito más de gracia, pero bueno, es cosas que pasan. bueno, a nivel futbolístico hubiera sido jugar la Copa Europa con el Hércules, con el de tu... Exacto, exacto. Claro, claro. Y bueno, en el Hércules en cierto momento siempre ha habido también incluso grandes nombres. Creo que en una de las últimas veces que estuvo en primera incluso tenían a Trezeguet y todo, que era una Correcto, correcto. de esas estrellas de la Sí, Juve. sí. Bueno, ya se había comido a Trezeguet, pero bueno, sí, sí. Sí, bueno, Estaba el ya hombre estaba un poquito sí, ahí. sí. Poco fondón, poco fondón. Pero sí, exacto, es un Sí. poco, vas a un equipo más pequeñito, con ilusión de hacerlo bien, y bueno, conforme van las cosas, pues también vas modificando tu carrera profesional. Y oye, y Williams, porque Williams también son palabras mayores, es uno de los grandes de la historia. Bueno, me acuerdo, una de las, bueno, aparte de lo que es el trabajo como tal, en la parte personal, fue bonito conocer a Frank Williams cuando paseaba por allí, pero hay una cosa de Williams, es el museo que tienen de coches, Hombre, entras ahí, parece como, yo qué sé, para la gente que le gusta la Fórmula 1 de muchos años y ves a todos los coches de los Alan Jones, Nigel Mansell, una Capilla Sixtina. ya, Sí, exacto, sí. exacto. Lo quería, también lo estaba incluso enfocando la pregunta de esa manera, porque era, Sí. es impresionante cuando entrabas ahí y decías, wow, este es el coche que más me gustaba de pequeño. Oh, mira, también, este ha ganado también títulos, Villeneuve, no, mira, el de Frentzen, de quien sea. Si es que la verdad es que han ganado con tantísimos pilotos. Que era impresionante verlo y sentías la historia cuando entrabas ahí. Es muy bonito, es de los museos de Fórmula 1 más bonitos que todavía he visto, la verdad. Y justo después de Williams, Force India. Volvemos Después a fui Force a India. un equipo más pequeño, porque Force India era más pequeño, bueno, siempre ha sido más pequeño, es un equipo que de presupuesto siempre ha estado en la parte baja, pero siempre ha sido como que han conseguido resultados que no se correspondían con lo que es el presupuesto que tienen. Y de hecho, sí, durante los años que estuve, unos 4 años y medio por ahí, pasamos fuimos mejorando constantemente y creo que en mi último año ya estábamos acabando cuartos en el campeonato de constructores al final. Y la verdad, cuando Tremendo acabas ahí, logro.
Tremendo logro. Tremendo cuando tienes un presupuesto que a lo mejor es un 30% de lo que gastarían en su momento los Ferrari, los Red Bull o los Mercedes, digamos, de ahora. Es algo muy... Es como... bueno, tomando el ejemplo que has dicho del Hércules, quizás no un Hércules, ahí ya estás un poco en la parte media, entonces a lo mejor con un equipo más ahí de la mitad de tabla, el conseguir luchar con los gigantes, digamos, así que es bonito el conseguir todas esas cosas. Y para mí, de la parte personal, también me pareció muy interesante lo que fue el tocar el tema circuito, ir con el equipo por todos sitios, con la presión añadida que es tomar decisiones en directo o ver si tienes problemas en algunas partes del coche en algún momento. El difusor ha dejado de funcionar un poco. ¿Te has tocado con alguien? Y a lo mejor había comunicación también con los pilotos de sí, lo que estás notando del comportamiento así un poco distinto es porque parece que te has tocado y has perdido cierto comportamiento aerodinámico. Toda esa parte era bonita. Cuando estáis en fábrica y no viajáis a los grandes premios, el retén que se monta durante los fines de semana, eso se llama el Mission Control, ¿no? Están ahí todos controlando. A ver, es igual, o sea, ahora el otro día... Es como la NASA. No, el otro día veíamos llegar a Marte el bicho este y está la gente en Houston, claro, allí dándole al ordenador, tal. Pero me imagino que sí, que estás en el equipo, que tal, que luego después del Gran Premio vuelven a casa. Pero yo creo que no lo vives tan intensamente como estando físicamente en el circuito, ¿no? Es parecido, pero un poquito distinto. Sí, por ejemplo, el estar, para empezar, cuando viajas y estás en Malasia con la cantidad de humedad, calor que tienes, Sí. estás de pie todo el día, por ejemplo, por decir alguna cosilla de ese estilo, es el tomar decisiones, el ver los datos con el calor que tienes, con los cascos que tienes en las orejas, que ya vas a explotar, te suben los colores y todo, estar viendo los datos. No es lo mismo que cuando estás en la fábrica con tu aire acondicionado, un poco en una atmósfera más estable para que también la gente pueda tomar mejores decisiones y apoyar a la gente que está en el circuito. Que sabes que vas a dormir en casa. Exacto. Lo único también, a veces te tienes que adaptar A los horarios, a claro. los horarios y siempre Australia, Japón, estar allí en la fábrica a la 1 de la mañana y el cambiar de un horario de día a un horario de noche de un día para otro es algo que también puedes ir incluso midiendo cómo mejoras en la toma de decisiones y cosas así. Estás cansado de estar con el café que te ayuda para todo. Entonces, es algo distinto, pero a la vez tiene también muchísima importancia. La NASA no mandaría los cohetes si la gente de Mission Control no les ayudara, digamos. Y es un poco parecido, incluso cuando lo ves cuando los fans pueden mirarlo por internet, a lo mejor buscando en algún buscador concreto, es muy fácil de incluso tener imágenes visuales de qué aspecto tiene estas habitaciones de Mission Control en los equipos de Fórmula 1, generalmente en todos, la verdad. Yo he Entonces, estado en la de Renault durante un Gran Premio. Sí, sí, fíjate, sí, estuvimos viéndolo allí en Enston durante un Gran Premio precisamente de Silverstone, que un día nos escapamos a ver cómo trabajaban. Oye, y en Force India, pues eso, creciendo tal, y de repente, no sé si te llaman directamente o hay otra etapa fuera de la Fórmula 1. Sí. Es que salí de la Fórmula 1. Es que hay que estudiarse el LinkedIn de los invitados. Sí, totalmente, tienes toda la razón y de hecho por eso nos conocimos en Madrid. Correcto. Exacto. Sí, en cierto momento ya llevaba ahí más de 10 años en la competición y dije, oye, ¿y si hago un MBA, algo
administración de empresas para a lo mejor cambiar un poco de desafío. En todo tipo de profesiones, en todo tipo de situaciones de tu vida, a veces necesitas un poquito un cambio. Y entonces estudié en el... Tú querías ser jefe. Bueno, no, quieres progresar. A veces quieres ser jefazo, a veces quieres ser un jefe. Simplemente el progreso es Sí. lo que quieres ver a lo largo de tu carrera. Entonces, sí, fui a Madrid, al Instituto de Empresa, uno de de los centros de educación más importantes así del mundo, de hecho. El MBA, cuando estuve allí, creo que estaba como el 8 del mundo en un montón de clasificaciones, que sí, del Financial Times, de otros sitios. Y fue una experiencia muy bonita. Aprendí mucho durante el año y pico que estuve. Y entonces, en cierto momento, ya cuando acabé la carrera, empiezas a ver qué hago después, qué puesto de trabajo puedo hacer. Y de hecho, volvimos de nuevo a Reino Unido porque toda mi vida profesional ha sido aquí, la verdad, salvo esos 2 meses en Valencia, siempre ha sido fuera. Y siempre me había adaptado bien aquí. Entonces, creo que a lo mejor un poco la inercia de tener toda esa experiencia me invitó a volver y entonces entré en una empresa aeroespacial haciendo, por así decirlo, cepelines, en Hybrid Air Vehicles, que hace sí, unos cepelines bastante gigantes que lo que tratan es de hacer un movimiento de carga sostenible en sitios que no necesitan aeropuertos. Por ejemplo, si tienes que mover infraestructura en el Ártico, por ejemplo, no vas a tener un aeropuerto, pues puedes llevar en Canadá, de la parte de los sitios más tradicionales con buena infraestructura, puedes llevarlo a muchas plantas que hay como de energía en la parte del norte. Yo que sé, en África también puede haber extensiones vastas de terreno en las que a lo mejor no tienes un aeropuerto de infraestructura. Entonces eso era uno de sus... El de Goodyear tan célebre que sale, lo sacan en Le Mans y Más tal. grande. ¿Más grande todavía? Sí, sí, sí. Pues ese ya es importante. Si lo queréis buscar, se llama Airlander. Es un proyecto muy bonito. También ahora lo están mirando, o incluso cuando yo estaba, como otro tipo de turismo para a lo mejor un turismo ciertamente de lujo, pero por ejemplo podrías ir con 20 amigos y dices, pues mira, y si vamos y pasamos una semana yendo al Ártico y volviendo, o yendo por el Amazonas. Lo normal, sí. Bueno, es como abriendo nuevos negocios, digamos. Entonces, Pero no nos cuentes eso ahora, que nos acaban de dejar salir del barrio y tú estás en lockdown todavía. O sea, no podemos... Joder. Sí, no, la verdad es que ahora mismo Yo me conformo ver con fotos de viajes... me conformo con ir a Canarias, el Sí, Ártico. bueno, Sí. yo todavía no he ido a España en un año ya y pico. Ni siquiera Navidades, así que es uno de los tiempos así más habituales. Pero sí, fue otra aventura bonita. Eso sí, ¿qué pasó ahí? Que empecé como trabajaba en el diseño del aeronave, lo que pasó ahí es que empecé a volver a tener contacto con la Fórmula 1 porque empezamos a hacer pruebas en un túnel de viento de un equipo de Fórmula 1 con éxito y en ese momento como que el gusanillo de la competición me volvió a entrar. O sea, no lo que le pasaría a alguien normal, que de repente dice, no, he salido y un día pues ve la carrera en la tele y pues no le prestas atención, al final te enganchas. No, tú te vas con un cepelín al túnel de viento de un equipo de Fórmula 1. Así que
de verdad. O sea, aquí a todo lo grande. Sí, 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 fue algo curioso, porque claro, la aerodinámica es igual, sea de un Fórmula 1 o sea de un avión de Airbus, o sea un Zeppelin, sea de tantos ejemplos, incluso helicópteros, todo es un poco, se basa en los mismos principios físicos. Entonces, por eso también estaba la parte del túnel de viento, ha sido siempre una de las herramientas típicas para los diseños de aerodinámica, CFD lo mismo, pero claro, ahí es, uh, no sé, yo creo que todo el mundo que es aficionado al deporte del motor siempre lo tienes ahí, esa pasión que no se te va, esa competitividad que tienes de ver a los coches correr contra otros, mejorar, también incluso la parte de lo rápido que ocurre todo en Fórmula 1, cómo ves los frutos de tu trabajo en poco tiempo, eso no se compara a ninguna otra industria, la verdad. Alguien que trabaja diseñando un nuevo avión de Airbus o quien sea, me da igual la marca, el proceso de diseño y verlo en realidad haciendo ya sus primeros tests, incluso antes de venderlo o no venderlo, pueden pasar años de ver el resultado que has hecho. En Fórmula 1 tenemos un coche nuevo en cada año. Durante la temporada mejoran los coches de carrera a carrera o de un par de ellas. Entonces siempre estás viendo ese movimiento y la verdad, engancha. Se puede llamar adrenalina, al final. Totalmente. Sí. Poniendo el ejemplo de Force India, yo me acuerdo que era estar en el circuito y ver a los fans apoyando, aplaudiendo. Llegabas a Japón y de hecho los fans de Japón apoyan hasta a la gente que trabajamos y no solo a los pilotos. Claro. Eso era como algo muy distinto. En cualquier otro sitio, Claro, con el obviamente Zeppelin, con el Zeppelin no había gente con las camisetas del Zeppelin allí con banderas y claro. O sea, bueno, hay también fans, porque incluso hay gente que le gusta mucho lo que sería ver aviones. Creo que hay gente con el tipo de afición que dice que le gusta reconocer el tipo de avión, la Bueno, aerolínea que hay. Hay gente que se pone en plan cerca de un aeropuerto a ver aviones bueno, pasar. tú pones en Instagram el hashtag aerotrastornados Ujú. y la gente se va ahí a cazar aviones y a poner fotos y vídeos y sí, sí. No, es que es eso, es cierto. ¿Sabes? Se El- llama, que en todos los aspectos de la vida, se llama ser friki. O sea, de algo, pues sí, Bueno, claro. bueno, también, vale, pues mira, te pongo un ejemplo entonces. Yo cuando crecía, como no había habido el boom de Alonso, Sí, el que le gustaba la competición del motor o la Fórmula 1 en ese momento era friki. por ¿Quién supuesto, sabe? por Al cabo de supuesto. los años se Sí, vuelve sí, algo como de todo el mundo. eso es. Y mucho que tú te quedas, te levantas de madrugada a ver la carrera y tal. Y ese 2 años después llevaba el polo azul de. Exacto. Sí. Sí, 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 no, eso Esto, estoy, y, y- vamos, y- es y como años la vida misma. y años después ya era ingeniero de barra de bar. Que en España tenemos que está el ingeniero, está el seleccionador de fútbol, Exacto. el político, todos, claro, efectivamente. Oye, Todos sabemos hacer de todo cuando estamos sí. desde casa, ¿no? Y entonces, ¿esto cómo es? Que tú tienes un grupo de WhatsApp con gente de la Fórmula 1 y tal, y te dicen, oye, que hay un hueco en McLaren, o vas tú y les llamas, o ¿cómo entra uno en McLaren? Pues ahí un poco toda la parte de trabajos, que es una de las preguntas típicas que me suelen hacer incluso estudiantes en LinkedIn, porque lo has mencionado antes. Em, Todos los equipos siempre ponen las ofertas de trabajo en Internet, Claro, en sus propias páginas web, en sus páginas de LinkedIn. Hay páginas web concretas que siempre han sido tradicionalmente accesibles, una revista que hay en Reino Unido del motor que se llamaba Autosport. Era, digamos, la única manera de entrar en Fórmula 1 cuando yo entré eran los anuncios que aparecían en esa revista. Ahora ha evolucionado todo mucho claro. y es mucho más accesible
lo que es entrar aquí en equipos de Fórmula 1. Entonces McLaren como también ofrece esa opción. Ponemos nuestros trabajos en nuestra web, ponemos a veces posiciones vacantes en nuestro LinkedIn o en algunas webs de trabajo de las que estábamos hablando, pero ahora cada vez más con social media, con toda esa parte de atraer a los aficionados, a los aficionados de profesión, digamos, pues ahora es muchísimo más fácil y accesible para todo el mundo. ¿Qué pasa ahí? También, en cierta manera, se puede ver incluso de los números de la gente que ha ido en los trabajos. Antes eran equipos mucho más pequeños, todos han ido creciendo en general. Me acuerdo que incluso como yo estaba en Force India, que en su momento originalmente uno de los padres, equipos antiguos, primitivos de Force India era Jordan. Creo que en aquel entonces decían, pues mira, el Jordan de Fórmula 1 en el que se estrenó Michael Schumacher, pues lo diseñaron cuatro personas. Pues poco a poco todos los equipos han ido creciendo. En cualquier sitio ya tienes cientos de personas en general. También lo puedes ver incluso en el punto de vista de españoles. Cuando empecé en el 2005 éramos muy poquitos, éramos menos de 8, menos de algo así, ese tipo de número en total en toda la Fórmula 1, y ahora ya cada vez somos más. Creo que poco a poco se ha ido demostrando que la calidad de la educación que hay en España es tan buena como la de otros tantos sitios. También el fenómeno Alonso ha hecho que haya más gente, porque eso también es importante. Si no se hubiera vuelto un éxito en España en aquel entonces, pues habría menos aficionados o menos gente interesada en llegar un momento a trabajar en esta industria. Entonces toda esa parte apoya. También se le da más tiempo en televisión. Quizá un poco también ahora ya por el fenómeno Alonso pues ha ido creciendo. De la Rosa también otra persona muy importante en el motor. Pues todo eso ha hecho que Pedro de la Rosa, un tío que lleva casi una carrera similar a la tuya, porque también ha estado un montón de equipos. O sea, que ha estado de cumpleaños. Nos gusta afrontar desafíos, ¿no? Esta semana ha estado de cumpleaños, 50 años ha cumplido Pedro. ¿Quién lo diría? Está el tío un montón, además. Sí, porque además siempre que se le ve en televisión o en los circuitos, siempre lo he visto de la misma Está igual, forma física, digamos. Sí. Es alguien que no envejece. No, ni cana, ni nada. O sea, a ver, debe hacer deporte. Y ahora, ¿cuántos españoles puede haber más o menos en la Fórmula 1? Porque sí vemos a Sainz y a Alonso, pero ¿cuántos españoles puede haber trabajando en Fórmula 1? Pues yo qué sé, a lo mejor ya hay más de 100 probablemente. Cuando empiezas a saber de nombres a través de los LinkedIns o como ya el número de españoles que ves a diario en tu propio equipo. Entonces, cuando empiezas a ver que a lo mejor ya en mi propio equipo somos más de 10 o más de 15, en otros sitios yo ya he tenido contacto, en Force India ya había españoles, en Williams ya había españoles. Cuando empiezas a considerar el número de equipos que hay, estoy seguro que hay más de 100, más de 110 o algo así. Obviamente ahora mismo solo te estoy diciendo un número sin saber exactamente lo que sería la respuesta ¿Y en McLaren les tienes localizados? ¿Perdón? ¿En McLaren tienes localizados a los españoles? Porque hay más, me imagino. Sí, bueno, conozco Este año se ha ido uno. ¿Que se ha ido uno? Sí. Pues no lo sé, en ese sentido también hay que decir una cosa, en todos los trabajos siempre hay salida y entrada, así que eso creo que me siempre tienes que asumirlo. Perdón, bueno, sí. Perdonad un segundo que voy a encender la luz, que aquí en España ya se está haciendo.
Bueno, no te creas que en Inglaterra también, que aquí suele siempre anochecer antes por la posición del sol, con la latitud y cosas de ese estilo. En el invierno más cerrado, aquí a las 3 y poco ya es totalmente oscuro. Pero sí, se nos ha ido uno, ahora que tú lo dices, sí, no había pillado ahí por donde iba la pregunta, pero sí. Además, uno que siempre ha sido muy querido dentro del equipo en ese sentido. Es, se le nota un buen chaval, un buen tío. Sí, Su padre también, otra leyenda. hay que ponerse de Pero pie cuando hablamos de Don Carlos Sainz en Amor. exacto, y además con vosotros en la parte de Turín y los rallies, pues oye, fíjate con Oh, oh, el merchandising que llevas mm, de Martini, he así que visto. todo tiene un poco ahí de relación. Que luego esa es otra cosa que quiero que nos cuentes, porque desde fuera parece que McLaren es uno de los equipos como más, eh, como decís allí en el mundo anglosajón, más cool, más, o sea, que hay muy buen rollo. Sí, la verdad es que De hecho, sí. ayer mismo en Instagram, Zach Brown poniendo un vídeo de niño concursando en la ruleta de la suerte y ganando. eh, no sé, y siempre haciendo vídeos como con un punto cachondo, o sea, eh, A mí, yo es la verdad es que un cambio radical, porque McLaren todos teníamos en la cabeza otra manera de funcionar y con la nueva gestión, pues eso ha cambiado radicalmente. Ojo, no quiere decir que se sea serio hasta el extremo en el ámbito profesional, pero desde luego de puertas afuera sí queda una imagen como que os lo pasáis bien. sí, bueno, se puede ver, sobre todo incluso en entrevistas, la Mm, relajación que hay entre los pilotos, las risas que se crean. La, la verdad es que de ambiente es un sitio fantástico en el que trabajar. ujú. Es un sitio histórico. Cuando vas al edificio de McLaren y ves a todos los coches de la historia que los tienes ahí en un bulevar, como una especie de un espacio diáfano, abierto, gigante, bonito, con la luz natural que entra. Esa parte histórica y además notas la buena atmósfera que hay, el buen ambiente que hay, el- la mejora constante, porque eso también ayuda, el hecho de en un ambiente de competición, cuanto más mejoras, cuanto más continúas mejorando, pues eso también crea como un círculo vicioso, pero positivo, en plan, Claro, claro. atraes a buen talento, la gente está contenta porque ve que el resultado de su esfuerzo se refleja en buenos resultados, Ujú. en mejoras, es muy bonito y la verdad como dices, es cada vez más abierto en general. A mí, yo no tengo nada que se me ocurra malo que decir. Solo tengo buenas cosas y buenas descripciones porque es un sitio fantástico. Ujú. Oye, ¿y cómo llegas a dedicarte a la aerodinámica desde? Porque nos has dicho desde pequeño, Ujú. pues sí, tu padre hacía maquetas, te gustaba la Fórmula Uno, siempre quisiste en Fórmula Uno, pero hay muchas ramas en la ingeniería, hay muchas maneras de entrar en la Fórmula Uno. ¿Por qué la aerodinámica? ¿Qué te Pues lleva? ujú. Pues yo era, yo qué sé, como crío, me gustaba hacer maquetas en ese sentido. Las de Fórmula 1 eran siempre mis favoritas. Las motos también me gustaban mucho, siempre me gustan las motos en general. Pero una cosa que siempre me gustaba era dibujar las formas de los coches, el pensar qué forma podría estar, qué forma podría hacer un coche rápido. Entonces, por esa afición que empiezas con dibujos de crío, vas enfocando un poco cómo va tu carrera. Te dedicas vas a la escuela y dices, me gusta el diseño, me gustan las matemáticas, me gusta la física, los números.
pues ahí como que vas allá enfocando a un perfil como se decía en los tiempos así un poco antiguos. Ahora creo que ya la educación es un poco distinto, pero era lo de las letras mixtas, las letras puras, ciencias puras. Pues yo en esa época era ciencias puras totales. Y vas ahí encaminando poquito a poquito, dando los pasos que vas tomando en cada momento y dices, a ver, me gusta mucho, me sigue gustando la ingeniería. De esos dibujos de crío, pues dices, todavía me sigue gustando todo ese tipo de cosas. Pues la ingeniería siempre tiene un enfoque bastante genérico, puedes trabajar en cualquier cosa, diseño mecánico o control de sistemas, aerodinámica con fluidos, digamos, pues seguían gustándome ese tipo de asignaturas. Entonces, como que mi sueño de pequeño no se difuminaba, sino que se volvía más fuerte. Entonces, pues poquito a poquito, pues así es como fui encontrando mi camino y llegando a entrar en esa parte que es lo que es el posible diseño de aerodinámica, la verdad. Esa parte de lo que sería controlar las formas que hacen a un coche más rápido es una parte muy bonita. Y en competición y en Fórmula 1 es el sitio donde la aerodinámica es quizá más importante. Los coches de calle la aerodinámica no se usa tanto como para mejorar el comportamiento en curva, que poco a poco se va añadiendo más en los coches de más alto nivel, pero quizá lo que tratas de mejorar es un poco la resistencia aerodinámica para que así consumas menos, que también es muy importante en plan sostenibilidad. Pero sí, acabas trabajando en un poco en lo que tú siempre has querido, siempre has soñado, si tienes mucha constancia también. Creo que Ha entrado Juanma Fernández Pellón, Ferrari. Hola, Juanma. Hola, ¿Qué hola, ¿qué tal? hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Paradójico que estemos hablando con uno de McLaren y entre Ferrari, pero bueno. Sí, bueno, es un mote, ¿no? El Sí, sí. sudamericano. Oye, Es competición sana. Sí. pero hace unos años, no tantos, hasta incluso el coeficiente aerodinámico de un coche era un argumento de venta. Ujú, ¿Te sí, acuerdas? sí. Ujú. Sí, no, es un poco ese tipo de parámetros o de métricas que se usan para comparar coches. Siempre era los caballos. Después era no solo los caballos, porque un tractor puede tener un montón de caballos, pero no vas rápido. A ver, es caballos y peso. Eh, para caballos y peso y además decir pues más velocidad, pues mejoro el coeficiente aerodinámico de resistencia. Entonces siempre vas añadiendo nuevas cosas para ir mejorando tu producto. Sí. Ahora también eran antiguamente tenían los coches de alta gama. Ahora después se volvieron los supercoches, los hipercoches. Ya cada vez tienes más niveles a esas esferas altas que para los mortales están fuera de presupuesto, pero que ya en esos coches ves que la aerodinámica también se vuelve importante a la hora de apretar el coche al suelo. Tienes los alerones, la aerodinámica activa, el control de canalizaciones interiores para el comportamiento del motor, toda esa parte ya. El diseño de aerodinámica está metido en todo lo que sería el proceso de cualquier coche de calle. Y cuanto Oiga, más alto de gama, pues más influencia. yo no he dicho la palabra, la ha dicho usted, hipercoches, que en inglés es hipercars, que es una nueva categoría que el año que viene la tendremos en la resistencia. ¿A Pedro García no le ha llamado la atención nunca alguna otra categoría de competición que no sea la Fórmula 1? Sí, sí, en general yo soy como muy aficionado al motor, soy muy de Fórmula 1, pero hay otras categorías que también siempre han tenido ahí un hueco en mi corazón, digamos. Le Mans siempre ha sido algo que desde pequeño me gustaban, los prototipos, los Jaguars de Silcat, Silcat. exacto, ese me gustaba Bruto, mucho.
Sí, ¿no? Es curioso porque, claro, cuando vas creciendo siempre tienes sobre todo las memorias o los recuerdos que tenías de pequeñito y el Howard aquel era uno de los típicos. Estaba el Sauber en el que también corrió Schumacher Sí. en algún momento, que además era como una bala de plata, también precioso, que sí, un Mazda que estuvo en aquella época. También con unos colores además muy chulos, que en esos momentos pues como crío también me fijaban los colores y cosas de ese estilo, pero el alemán siempre me ha gustado. MotoGP, bueno, en general, sea 125, 250, 500, MotoGP, ahora Moto2, 3, pero la MotoGP siempre me ha gustado. Cuando veía competir a Mick Doohan o Alex Cribillé, toda esa parte es algo bonito. Dakar, el Dakar también me gusta, siempre me ha gustado. Y los rallies también. Que ahora en el Mundial de Rally se está haciendo un trabajo aerodinámico, ojo, importante. Todos los apéndices, Sí. los alerones y las carrocerías. Cuando ves coches de ese estilo, me acuerdo que, por ejemplo, tomando un ejemplo curioso es los coches del Dakar que se llamaban los Citroën ZX del El Rally Dakar. Ride, sí, sí. Me acuerdo que un año yo salía con la bici de montaña por Alicante y fuimos a lo que sería el comienzo de una etapa de rally del Atlas, en aquel momento que justo empezaba ese año en una de las montañas de Alicante. Fuimos con la bici de montaña allí y había uno de esos, bueno, un par de esos Citroën ZX del Dakar y era, wow, esto no tiene nada que ver con el coche de calle, era una cosa impresionante cuando lo veías. Y ese tipo de recuerdos los tengo. Como dices, ahora las carrocerías ya, o incluso del DTM, tienes un chasis tubular y te ponen como sería una carrocería de carbono, que es simplemente hacer que el coche de calle más o menos tenga unos toques y se parezca al coche de competición, pero las horas que lleva ese coche de competición son muchas y eso tiene mucha parte de aerodinámica, los perfiles, todos esos apéndices que vas poniendo cerca de la óptica, de los faros delanteros, todo eso va generando apoyo para que el coche tenga más agarre en la parte delantera, por ejemplo, o los alerones que tienes detrás, para darte confianza a la hora de frenar o pasar por curva, todo eso es importante. Y al final lo ves siempre tú todo con ojos de la aerodinámica, ¿no? O sea, claro, tú ves un coche del Mundial de Rally Pues sí, es un poco... que se parece a un Fórmula 1 que tiene 4 ruedas y claro, dices, esto... Sí, es un poco, ¿cómo decirlo? Sí, depende en lo que trabajes, pues te vas a centrar más en ciertos elementos. Si me dedicara a lo mejor al tema de motores, pues diría, pues mira, yo cuando veo un avión lo que más miro son las turbinas, el motor que tienes ahí con todo con lo que sería todas las etapas, tanto de compresión, de la parte de turbina después de la parte donde haces la combustión del motor. Todo ese tipo de detalles depende a lo mejor de tu tendencia. Gente que construye puentes, pues a lo mejor te fijas más en lo que sería, a ver, el diseño estructural de cualquier cosa. Vas a París y ves la Torre Eiffel y uno que se dedica a lo que es todo lo que son las instalaciones y sí, y digamos, la parte de cómo se comporta esto bajo el viento, pues cada uno tiene ahí, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pues te centras en esas cosas. Ferrari y yo cogemos una revista de motor y miramos el papel, el gramaje, claro. De calidad, esto claro. de 100 miligramos. Pero claro, luego claro, en un rally a lo mejor el Tanak de turno va más cruzado de la cuenta, pega contra el árbol, el spoiler para allá que va el alerón y a alguien como tú eso le debe doler. Digo, ay. Estoy aquí viendo desde que me he conectado, como Sí. no sabéis si todavía estaba Pedro o no, era el McLaren F1, ¿sabes? El que ganó Le Mans,
Que ese coche sí Mi que coche de calle favorito de la historia es... por eso, que ese coche Cualquiera sí. diría que te hemos pasado antes las preguntas, porque íbamos a preguntarte sobre eso. No, de hecho, te confirmo que ese siempre ha sido el coche que más me ha gustado de la historia. Si me dices, te ponemos cualquier coche actual, el mejor coche que se te pueda ocurrir ahora mismo, yo, si tuviera como un deseo, sería justo ese el coche que elegiría. Es una locura. Aquel coche... fue diseñado con gente de experiencia de Fórmula 1, con Gordon Murray, que había ganado con los McLaren de Ayrton Senna y de Prost, pero cuando dijo en aquel entonces, pues mira, voy a hacer este proyecto de coche de calle, de supercoche, y salió algo, es que es bonito. ¿Tenéis uno por ahí en la oficina aparcado? Sí, tenemos... como ya digo, en esa parte como diáfana con coches históricos que tenemos, ese también está, y el ganador de Le Mans, porque eso también fue un logro importante, que creo que por la primera vez que un coche de los nuevos que había llega allí y gana primero, segundo y tercero, creo que acabaron al final. Correcto. Pues es un logro que pocos sitios pueden decir que han tenido. Oye, y por la mañana cuando vas a tu puesto, los días que vas allá a Woking, ¿pasas por delante de la exposición de coches o tienes que ir específicamente? O sea, ¿te la encuentras? La puedes ver perfectamente, no O sea, no está escondido. No. Vale, donde en otras empresas tienen la máquina de sándwiches, vosotros tenéis el de Senna y Pros y el McLaren F1. O sea, algo así parecido, ¿no? Sí, exacto. Es algo, cuando Oh, vienes a nuestro edificio es algo muy bonito, porque sientes la historia sin tener nada escondido, lo tienes allí. Sientes a lo mejor, mira, el coche de Hunt es impresionante, la historia que ves allí. Y esto también te crea incluso más orgullo por tener un sitio en el que trabajas, que te da esa sensación, que te mueve el corazón. pero, a ver, y es hablando vulgarmente, una paja mental de esto. Tú estás viendo el coche el McLaren de James Hunt. ¿Puedes llegar, o sea, te puede llegar a inspirar en tu trabajo actual un coche de hace tantos años? Sí, si te digo la verdad, yo pienso que sí. En competición hay ciertos elementos que han formado parte de la historia, sea los alerones. Cuando se introdujeron, los alerones fueron un cambio total en lo que eran los tiempos por Hombre, vuelta. sí. Fue el efecto suelo de los Lotus de los 80 o incluso 70, Con diría el yo. Chapman, joder, es que Exacto. sí. O el Brabham con el ventilador de detrás, porque ese ventilador de detrás es de Gordon Murray. Él estaba en ese Brabham que, si te fijas en uno de los coches actuales, que el supercoche que ha producido Gordon Murray también tiene ese ventilador de detrás. Debe tener algo ahí con un ventilador de la infancia o algo de eso. Sí, no, es curioso. Entonces, si lo piensas, Metió el dedo y... es como el diseño puede tener como un fondo de armario, como en la moda. Si guardas alguna de las ropas que usabas que usas ahora, a lo mejor vuelven a estar de moda en 15 años, quién sabe. Pues un poco igual, puedes aprender de cómo ha ido la evolución. Vas sintiendo cómo han ido mejorando todos los coches cuando ves toda esa historia de detrás, y a veces puedes emplear algún concepto antiguo y se puede volver válido en los coches actuales. Oye, ¿y se sigue dibujando a mano alzada? No, eso ya... Bueno, hay gente que sí, ojo. A ver, me imagino que... Adrian Newey sigue usando un tablero de estos de dibujo, y entonces él lo plasma de una manera manual y se lo pasa a los diseñadores que lo convierten en un modelo ya electrónico de lo que serían los programas de diseño de CAD, que se dicen en la industria, que es simplemente el diseño ayudado por computador.
O sea, Entonces, eso, ahora todo la idea es... romántica de tener de repente una idea que te viene la inspiración, como al Ujú. músico que la escribe en una servilleta de bar, o sea, a ti no se te ocurre algo... Sí, sí, sí. Sí, Bueno, no tienes problemas. También puedes dibujarlo y después cuando llegas a la oficina, te claro. levantas, tienes un sueño por la noche y te apuntas el No, dibujito que no, has tenido espera, en ese ¿cómo? momento, también lo puedes tener. O sea, ahora me doy cuenta que a ti te estás soñando y joder, como quien dice, en vez de soñar con Mónica Bellucci, sueñas con un alerón de repente y, y Pues, se te ilumina la cabeza y ¿cómo es esto? pues dependerá. Eso ya, los sueños, la verdad que como no se controlan, pues tampoco es que Pero ¿te ha puedan... venido alguna vez alguna historia así durmiendo Pues y... probablemente en algún momento, sí. A veces los sueños son más de sitios a los que te gustaría ir, en plan viaje, o relajación, o playa, o lo que sea. En algunos de otros momentos, pues a lo mejor también se te ocurren algunas ideas. No dicen que, por Joder, ejemplo, incluso en la ducha se tienen muchas ideas creativas, pues en- puede pasar en cualquier momento de tu día. joder. Oye, y nos pregunta un amigo, un buen amigo, Virgilio Madrigal, que fue ingeniero de este programa durante mucho tiempo, nos pasa por la interna una pregunta que a mí no se me habría ocurrido, pero oye, ¿han cambiado algo las herramientas informáticas a nivel de software en la última década? Hace muchos años se utilizaba un programa de CFD llamado Fluent bastante tedioso. Ujú. Pues han cambiado, sí, muchísimo. Software y también de hardware, en plan lo que sería la infraestructura, los componentes, los ordenadores, todo varía. Cuando empecé pues, en Fórmula 1, pues quizá de softwares, pues usaba muchísimo más cosas como Excel, y cuando rompías el Excel, digamos, es porque la cantidad de datos que llegaban era demasiado y ahí era donde se rompía. Eso, Como poco a rompías poco, una hoja de cálculo. sí, exacto, porque ya metes demasiados datos y el ordenador no es capaz de trabajar con tantos. Entonces, eso más tarde se convirtió en lo que sería el Big Data, que es cuando empiezas a romper las hojas de cálculo básicas y ya tienes que necesitar como otros programas más avanzados de gestión o de control de cantidad de datos, telemetrías, todo ese tipo de cosas con los años. En la Fórmula 1 siempre ha sido parte de nuestro trabajo, siempre has tenido que generar mucha información en una carrera o en lo que sea que tocas. Entonces, poco a poco los softwares, los programas que utilizas, lo hace todo mucho más fácil. Un poco también como las herramientas de usuario de un ordenador. Si yo empecé con disquetes de los de 3,5, de los de 5,25, de aquello que era como blandito, que entrabas en un ordenador y ahí no te cabía nada de información. Ahora en tu móvil tienes como los supercomputadores de los 80, por así Bueno, decirlo. Carabaña, es que Carabaña es muy joven, pero yo me acuerdo de poner un juego en el ordenador de Fórmula 1 en una cinta de cassette, antes de los disquetes. O sea, Ujú. joder, Sí, 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 exacto. Entonces, claro. todo eso se nota en todo, los equipos, en los softwares, en los programas que utilizas. Y sí, ha habido mucha mejora. Y cuanta más mejora, pues más facilitas al usuario el uso de esos mismos programas. Perdón. Lo ves en el Windows. El Windows, cuando yo lo utilizaba por primera vez de pequeño, pues era un programa, no sé, era como un programa normalito para hacer, yo qué sé, tocabas un procesador de texto, tenías tu hoja de cálculo y alguna cosilla más, pero no era más. Y ahora el Windows, pues es todo ya como un ambiente de trabajo, y todo eso, pues es la evolución. En todo tenemos evolución, no hay nunca que pararla, sino que fomentarla. Oye, ¿y
ya vamos a ir acabando, porque es que aquí eran 4 preguntitas y joder, nos Espera, hemos... espera un momento, una cosa. No, sí, di. Sí, la inteligencia artificial, o sea, quiero decir que ahora que se está utilizando, se habla mucho de eso. Tío, que es Le que, ponéis unos Ferrari, datos. que el otro día he cambiado la tele en casa y leyendo que la tele tiene inteligencia artificial, macho. O sea, y todavía no sé. A lo mejor me quita. Voy a poner Telecinco y como sale el Sálvame, tiene inteligencia artificial y se apaga. O no sé. No, pero que No, lo que sigue. preguntar es eso, es que si la inteligencia artificial hace que tú le des unos datos y el ordenador aprenda y vaya por un camino X al valorar los datos ¿sabes? De la eficiencia o lo que sea. En todos los ámbitos puedes aplicar este tipo de tecnología. Lo tienes incluso en casa. Cuando seleccionas el programa bueno, no el programa, sino el ambiente de tele en el que te recomienda, a ver, ¿quieres ver esta película? ¿Quieres ver esta otra? Todo eso tiene una parte de inteligencia artificial que en base a tu perfil que has ido creando con los años y la comparación con el perfil de otra gente que es parecida a ti, que los ordenadores deciden ya qué tipo de usuario eres y qué les gusta a ellos, como tú has generado unos datos que son parecidos a ese tipo de usuario, pues ya incluso te ofrece la oportunidad de decirte, creemos que esto te va a gustar, pues un poco en el análisis de datos en general. Aparece en todo tipo de industrias, en todas. Oye, y te iba a decir, todo esto sí está muy bien, cómo ha evolucionado todo el tema tecnológico, pero a la hora de diseñar un coche, de crear, todavía la mente y la mano humana son imprescindibles, entiendo. Sí, por ahora todavía no nos han sustituido a los robots, digamos. En el futuro, quién sabe, pero mientras todavía haya mucha parte en la que hay que tomar decisiones en ambientes que son muy ambiguos o que tienen demasiado número de variables involucradas en los mismos, todavía los ordenadores no son capaces de competir con los humanos. Los ordenadores se utilizan más de apoyo para que, yo qué sé, podamos tomar decisiones más rápidas o cosas de ese estilo, pero los humanos siguen estando ahí al mando de ellos. No hemos llegado a esa época de Terminator en el que Skynet toma control de nosotros, sino que todavía nosotros vamos diciendo a la tecnología dónde tiene que ir. Pero también se va todo con pasos agigantados. O sea, la industria ahora de los cohetes espaciales es una industria también bastante interesante en ese sentido, cómo se ha ido mejorando las cosas y ahora los cohetes vuelven a aterrizar de una manera más automática. Toda esa parte pues está ya metida en todos los ambientes de ingeniería como tal. Y aquí tenemos a Diego, que está ya casi acabando, ya no le queda nada casi para su ingeniería. A punto ya. A punto. A Diego, me vale a Diego o a cualquier chaval que nos esté viendo. ¿Qué le dices que quiere trabajar en la Fórmula 1? ¿Qué consejo le das? Consejos, pues perseverancia. Sí. Necesitas tener perseverancia para entrar en un mundo muy competitivo. Tienes esa parte de que siempre va a haber muchísima gente con la que compites para un puesto. Entonces, tienes que tratar de destacar, tienes que trabajar duro para conseguir resultados, tienes que tratar de estar entre los mejores de tu clase, con pasión. Muchas veces una cosa que se nota es cuando hablas con gente que realmente es un apasionado del motor
y lo ves cómo quiere trabajar y entrar a trabajar en la Fórmula 1. Entonces esa parte de pasión es necesaria. Es un trabajo muy bonito, pero muy sacrificado también en el sentido de puede ser horas largas, puede ser trabajar bajo presión, pero es algo tan bonito el ver el resultado de lo que haces a lo mejor piensas una idea ahora, lo pruebas en un ordenador, lo llevas al túnel, funciona, lo llevas al circuito en menos de un mes, a lo mejor ya tienes una pieza que pensaste un día tomando una caña y apuntaste en una servilleta. Entonces, esa pasión es importante. También digo, hay que perseguir los sueños profesionales de cada uno. Aunque parezca todo muy distante, es algo que alguien que viene de un pueblo pequeñito de España puede acabar trabajando también en Inglaterra, puede entrar en la Fórmula 1. Y Es el algo que... inglés así. El inglés un poco ya pues es algo que ni siquiera Sí, me planteaba. Ya, pues claro, sí, claro. es necesario. Salvo que quieras acabar en Ferrari, entonces empiezas a hablar en italiano, pero incluso Entonces dentro del equipo se habla en inglés. Yo voy. Que hoy ha sido la presentación de Ferrari y han hablado en perfecto italiano los dos pilotos. La presentación de los pilotos. Que perdonad que antes me veíais, venga a ver, y la revista y estaba buscando que el McLaren este F1 estuvo corriendo, yo creo que se llamaban Le Mans Series y eso aquí en el Jarama, ¿sabes? En el 94, 95 yo lo vi en el Jarama y era, o sea, impresionante, ¿sabes? Sí, Claro, además y cambió un tenía poco el también. F40. Fue diseñado desde esa parte de competición tan clara que hasta la posición del volante estaba centrado en el coche, porque así lo que tenías es que incluso el comportamiento en curva tu centro de gravedad del piloto estaba muy en el centro, que siempre es algo beneficioso y por eso están todas las fórmulas, siempre es un poco así, ¿no? Entonces fue un coche que cambió un poco la historia de lo que serían los coches, supercoches o hipercoches. No sé, si queréis preguntar algo más, yo creo que ya solo falta, obviamente, preguntarle cómo lleva un español un año entero en Inglaterra con este lockdown, sin poder, sobre todo visitar a la familia, que eso es una faena y terrible, pero un año entero sin comida española, ¿cómo lo haces? Bueno, Porque, a también hay que ver, no, dirás que todo es maravilloso en McLaren, todo tal, la Fórmula 1 maravillosa, pero en Inglaterra, el tema comida, me vas a perdonar. Bueno, depende. Yo creo que también ahí no estoy del todo de acuerdo, en cierta manera. Aquí podemos, empezar otra discusión. Venga, perfecto. Sí. No, por ejemplo, a ver, yo una cosa que siempre necesito es comer un buen jamón, por así decirlo. Eso está claro como español típico, en cierta manera. Así que eso también lo puedes pedir, te lo puede mandar la familia en un paquete, ¿no? Sí. Y que tarde un tiempo en consumirse. Pero hay muchas, yo qué sé, también se pueden ya comprar productos españoles en Inglaterra perfectamente, ojo. Sí, sí, pero que no es lo mismo el camarero de aquí, Sí, el no, rollito ese. sí. Sí, no, en eso también un poco es una manera distinta de disfrutar de tus tapas o de disfrutar de tu momento del bar tradicional de toda la vida. También digo que en Inglaterra se puede comer muy bien si sabes dónde ir. Y tienen unos platos también que a mí me encantan. Hay algún postre que es mi postre favorito, por así decirlo. A saber. Entonces, hay una cosa que se llama sticky toffee pudding, que es como un pastel o un bizcocho que creo que se hace con dátiles incluso por dentro. Tú no lo notas, no es es parte de lo que sería la masa del bizcochito
y le pones una salsa ahí como de caramelo, de tofe, de esos que hay, y eso está de vicio, la verdad. Así que lo que es la comida, también como emigrante que soy, ya han pasado muchos años y me ha abierto a muchos tipos de comida. En Inglaterra una cosa buena que tiene es, como siempre ha habido tanta influencia multicultural de Claro, tantos países, tienes de es un todo. sitio, tienes de todo, Sí. exacto. ¿Quieres tomar un libanés? Pues bien. ¿Quieres ir a comer comida india, china, británica también está, tiene muchos platos que están muy bien. Es un sitio muy multicultural en ese sentido. ¿Y vives ahí cerca de Woking? A una media hora. Y Woking está cerca de Londres también, así que es Bueno, un sitio muy interesante en el sentido que tienes a la capital, a la gran urbe muy cerca. ¿Qué pasa ahora con el COVID? Es un periodo que en ningún país es algo normal. el Salvo, COVID y el Brexit. Bueno, ahí no vamos a entrar. sí, es un poco otro desafío que se ha juntado, Sí. pero ha sido algo curioso esa parte, pero es lo que han decidido. Así que en mi país de adopción, digamos, pues han elegido estar fuera de la Unión Europea, pero su decisión es Bueno, lo que yo elegiría. No tiene que ver con lo que han elegido ellos, probablemente. claro. No, fue una cosa de estas de sujétame el cubata. Y mira, pues ha salido. Pero bueno. Son esas partes de que también, yo qué sé, el sentir de la gente o ciertos comportamientos o ciertas opiniones, pues con los años pues han derivado en eso, Claro, como en otros sitios han derivado en ciertos presidentes con cierto tono naranjas. populista, toda la parte de Hay presidentes naranjas también como McLaren. Pero bueno, pues, del color McLaren. de todo hay en la vida. Oye, Pedro, ha sido un auténtico placer, de verdad. O sea, yo nunca pensé que en una entrevista sobre Fórmula 1, sobre aerodinámica, hubiésemos acabado hablando de un bizcochito. O sea, pero Yo tampoco, pero sí, mira, sí, de todo hay una primera sí, vez en la vida, ¿no? sí, sí. Quedan un montón de cosas en el tintero que ojalá haya más charlas. Oye, y si un día quieres liar a Zach Brown o a cualquiera de por ahí, pues le dices que somos buena gente y que tampoco pisamos callos. O sea que Sin ningún problema. sí, sí. Vueltas Rápidas es un programazo y Claro. ya lo hemos dicho antes. Que Yo una, soy amigo del programa desde hace no, años. no. Y además ahora que se ha quitado la pegatina de Estrella Galicia, yo te mando unas pegatinas y las ponemos ahí en el McLaren enseguida. Pues, otra cosa no, pero patrocinadores McLaren, o sea, es que cada vez que saca ahora el panel de sponsors, cada vez hay más. Tenemos un equipo comercial genial y un equipo que también que como equipo como tal es atractivo para tantas marcas. Así que cuanto mejor simbiosis o mejor relación e interacciones hay, pues claro que sí. Una última, ¿ves la serie de Netflix de la Fórmula 1? No, la verdad es que no sé si vi una temporada hace unos años, el año pasado a lo mejor vi una temporada, pero no he estado siguiendo lo que es la serie de la Fórmula 1 con total atención, la verdad. Pues imagino si lo tienes en tu día a día, lo que querrás ver es otro tipo de cosas. Supongo, Los Sopranos. me gusta ver mucho lo que serían las carreras, obviamente sí. Sí. Pero quizá lo que es en una serie así, que habla de la vida de la Fórmula 1, pues como la veo, pues tampoco dices, no la ves como espectador de la Te voy a misma hacer, manera, te voy a supongo. hacer spoiler, sale Gunther Steiner cabreado. Eso he visto, he oído hablar de ese tipo Vale. de comentarios, ¿no? A lo mejor quizá me lo debería poner algún día de estos. Sí, y luego Abiteboul y Horner a veces se cruzan miradas. Pero bueno, está graciosa. Oye, ¿queréis preguntar algo más, chicos? Que al final
No, nada, Nada, nada más. bueno. Pues Yo rebobinaré y lo escucharé desde el principio, o sea, cuando se emita el programa, porque como me he incorporado tarde, pero por eso no quiero hacer ninguna pregunta, que seguro es ya que repetida. salen, al final las charlas con ingenieros salen muy amenas. O sea, Mm. recuerdo la que tuvimos durante el confinamiento con Julián Piedrafita, que acabó confesando que él no es ingeniero, pero que todos lo tenemos como ingeniero. Oye, empezó a contar y allí contó lo más grande. No, no, O sea, y además son charlas, que seguramente que la de esta con Pedro será igual, que luego otros medios de comunicación, otros compañeros van correcto, extractando cosas y van sacando detalles. O sea, correcto. y sin prisa y sin pausa, ¿sabes? Quiero decir No, pero es que que lo de todavía hoy, están diciendo algo, ¿sabes? lo de hoy, o sea, es para ponérselo a cualquier chaval que quiera dedicarse al mundo de la Fórmula 1, oye, o decir, mira, ¿quieres una carrera larga y fructífera? Ha pasado, este se ha pasado. A ver, ¿qué le falta? Ferrari. Hay varios Todo- equipos que nunca he tocado. Nunca Como digas tal. de este agua no beberé, aunque te auguro una carrera larga y fructífera Sí, en bueno, McLaren. mira, un comentario sobre los chavales, dado que lo has tocado, que incluso aparte de ingenierías, en los equipos de Fórmula 1 hay tantos departamentos en los que puedes trabajar que no solo los perfiles numéricos, los perfiles de ingeniería acaban trabajando aquí, que A tenemos ver, y departamentos de marketing, uno, comerciales. que nos parezca imposible que, o cuando tú empezaste a trabajar en Fórmula 1, que digas, no puede ser que haya un tío dedicado a esto en un equipo de Fórmula 1. Pues esa pregunta sí está como difícil, porque en cierta manera necesitas una infraestructura comercial, necesitas a tus ingenieros, necesitas a tus abogados incluso para tocar los temas legales. No entremos por ahí, no entremos por ahí. Tocas también incluso a los jefes de un perfil más de negocio. Entonces, en cierta manera, yo creo que como... Cocineros también. ¿Perdón? Cocineros también. También, Imagino que exacto, tenéis. exacto. Hay de todo. Por eso digo que como tal, un equipo de Fórmula 1 es como una empresa de Camioneros, tantos otros tipos. Tenemos de todo. camioneros, que yo de niño, como yo soy de Cantabria, nos poníamos en la carretera para ver cuándo descargaban los camiones, pasaban luego para ir a Jerez o a Estoril y veíamos los camiones de la Fórmula 1 que se descargaban en el puerto de Santander y luego por la carretera pasaban por nuestro pueblo para ir Sí, para... además los camiones de competición siempre han sido ese tipo de camiones que están impolutos, siempre son, no tienen, vamos, es como una clínica ambulante o cuando entras en un equipo no ves el aceite o la grasa por el suelo como a lo mejor en el mecánico de cerca de casa, por así decirlo. Entonces te das cuenta del grado de profesionalismo y de mejoras clínicas que tienes que implementar para poder ir mejorando con los años y con el tiempo. Sí, En sí, fin, sí. Tienes un toda la razón que, por ejemplo, eso, nada más llegar los camiones a un circuito, de un circuito a otro, o sea, o si vienen de las instalaciones, enseguida están limpiándolo, tal, tapando las ruedas, dándole brillo a las ruedas, si es que las ruedas se ven, o sea, el camión, vamos, no tiene una mota de polvo. Eso, es que la Fórmula 1, lo que yo siempre he dicho, hasta el más mínimo detalle es perfecto, tiene que ser perfecto, o sea... Yo me acuerdo que cuando vas caminando por los boxes, ves cualquier pieza, lo más tonta que sea, un soporte, lo que sea, o es de acero inoxidable o es de fibra de carbono, ¿sabes? O sea, que hasta en cualquier detalle quieren mostrar al mundo que es lo máximo, que no hay... Exacto. Cualquier detalle, o sea, el pasamanos, no sé, donde, en el sitio donde, en el hospitality donde comes, yo qué sé, donde se cogen las servilletas, pues todo es sofisticado. Exacto. Es esa parte todo lo que está es porque tiene que estar, digamos. No hay nada que no
dejes de pensar en ello, quieres siempre hacer la mejora constante, tienes que tener todo implementado de una manera que tiene sentido, que puedes encontrar, que puedes utilizar fácilmente, que va a funcionar y comportarse como quieres que se comporte. Entonces todo eso hace que para llegar a ese nivel de excelencia tienes que tratar cualquier puesto de trabajo de la misma manera. Hay que tener pasión para estar en este mundo. Pedro, ha sido un auténtico placer poder charlar un rato contigo. Un placer Espero igualmente que lo por mi hayas pasado parte. bien, que a los oyentes y espectadores os haya gustado. Si os gusta el canal, de verdad, dadle a un pulgar para arriba, campanita, activación de notificaciones y todo eso. Que estamos ya a punto de llegar a los 1000 suscriptores y joder, eso sería un hito muy importante para nosotros. Otros tienen 200.000, pero bueno, oye, nosotros Paso. queremos llegar a 1000. Un placer, chicos, y vosotros hasta la próxima. Sí, Adiós. Hasta la Hasta luego. próxima.